chicas y chicos, a este último vídeo sobre la teoría de las subordinadas. Estamos ante el último caso de subordinación, que es el caso de oraciones compuestas por subordinación adverbial impropia. Así que aquí tenemos la información y nos vamos directamente con ella. Lo primero de todo, más que una definición, es una diferencia respecto de las subordinadas adverbiales propias. Recordad que las adverbiales propias se podían sustituir por un adverbio y era uno de los trucos que utilizábamos para identificarlas. En este caso, no lo podemos utilizar porque no existen adverbios de causa, finalidad, consecuencia, concesión, no existen. Así que ahí lo tenéis. Lo primero de todo, la preposición subordinada adverbial impropia no se puede sustituir por un adverbio. Así que el truco que vamos a utilizar, trucos mejor dicho porque son dos, es analizar la información que me está dando esa subordinada respecto de la acción de la principal y además, como siempre, la utilización de los nexos comodines. Es decir, si yo tengo un nexo, cualquier tipo de nexo que podamos llegar a encontrarnos, lo puedo sustituir por el nexo comodín de cada tipo de subordinada que vamos a ver a continuación. Nos vamos con ello, nos vamos con esta clasificación muy similar a la que teníamos para las subordinadas adverbiales propias. Vamos a ver el tipo, la información que nos da, los nexos y la función sintáctica. Que de función realmente solo va a tener dos, es decir, el resto de subordinadas no van a tener función sintáctica. Vamos a verla ahora. Por un lado, la subordinada adverbial causal o de causa indica el origen o razón de la acción de la principal. Por lo tanto, la acción que aparece en la subordinada adverbial causal va antes de la acción que aparece en la preposición principal. Esto es importante, ¿vale? Para que luego no las equivoquéis con otras, como por ejemplo la adverbial consecutiva. Insisto, en la subordinada adverbial causal, la acción que se indica en la subordinada va antes de la acción de la preposición principal. Pues la forma también de comprobarlo, en este caso como sí que tiene función sintáctica de complemento circunstancial, podemos utilizar el mismo truco que utilizábamos para identificar ese complemento, que es preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Nexo característico, ¿por qué? Aparte de ser el nexo característico, es el que más nos vamos a encontrar junto con la preposición por. Si un nexo es una preposición, recordad que a continuación el verbo tiene que ir en infinitivo. Eso no significa que no sepamos o que no podamos saber cuál es el sujeto de la oración. ¿Por qué? Porque nos podemos ir a la información que me dice la proposición principal y de ahí deducirlo. Aparte tenemos el ya que, el así que, existen varios, pero yo siempre os pongo los más relevantes y los que podéis utilizar como comodín. Función complemento circunstancial de causa, que ya le hemos comentado, así que dicho esto nos vamos con la siguiente, subordinada adverbial final. ¿Qué me va a indicar? Pues expresar el propósito, la finalidad por la cual se realiza la acción de la proposición principal. Como también va a tener función sintáctica de complemento circunstancial, también podemos aplicar el truco de preguntar al núcleo verbal de la principal ¿para qué? Nexo, por lo tanto, característico, ¿para qué? Y además también tenéis el para más el verbo en infinitivo. Y ya nos vamos con el bloque de subordinadas adverbiales impropias que no tienen función sintáctica. Al no tener función sintáctica, ¿qué nos vamos a encontrar? Que todas estas que tenemos aquí, la consecutiva, la concesiva, la condicional y la comparativa, se van a analizar de la siguiente manera. Vais a tener por un lado la proposición principal, aquí la pongo delante, me puede aparecer delante o detrás, y después la proposición subordinada adverbial impropia del tipo que sea. Es decir, no vamos a tener que meter la subordinada adverbial impropia dentro del predicado verbal de la principal. En estas dos, como tienen la función de complemento circunstancial de causa, sí que van a ir metidas dentro del predicado verbal de la proposición principal. Pero no existen complementos circunstanciales ni de consecuencia, ni de concesión, ni condicional, ni comparativa. Es que además no es que esté complementando al verbo, está complementando a toda la información, es decir, a toda la oración, es un conjunto que aparece en la proposición principal. Así que os digo que la cosa cambia y por un lado vamos a tener lo que aparece fuera de los paréntesis como proposición principal y lo que aparece dentro de los paréntesis como proposición subordinada adverbial del tipo que sea. Vamos con los tipos. La consecutiva señala la consecuencia de la acción de la proposición principal, es decir, una acción posterior a la que aparece en la proposición principal. Cuidado, porque es que hay casos en los que equivocáis las causales de las consecutivas y es muy fácil. Si la acción que aparece dentro de la subordinada es antes de la principal, causal. Si la acción que aparece dentro de la subordinada es posterior, indica consecuencia, por tanto, sería consecutiva.
Bueno, dicho esto, y el truco para poder diferenciarlas de las causales, los nexos típicos o característicos son, por tanto, el tan va a aparecer en la proposición principal y realmente el que introduce la subordinada sería el que. El tan va a tener su correspondiente función sintáctica dentro de la principal, que puede actuar como determinante o puede actuar como adverbio en función del complemento circunstancial. A continuación nos vamos con otro de los más típicos, el así que, ¿vale? El tan puede ser tan, tanto, tantas, tantos, bueno, pues todas las variaciones que os podéis encontrar, que no se me olvide citarlo, que parece que solo tenemos ahí un caso y no, son todas las posibles variaciones de dicho caso. No va a tener función sintáctica como ninguna de las que nos vamos a encontrar en este bloque. Así que nos vamos con la siguiente, la concesiva. Cita un impedimento u objeción para que se dé la acción de la proposición principal, pero va a dar igual, porque esta aún así se va a dar. Entonces es un impedimento, pero que no va a impedir el que se dé esa acción de la proposición principal. El típico nexo va a ser aunque. Nos vamos con las penúltimas, que son las condicionales. Indican una condición totalmente obligatoria para que se dé o se cumpla la acción de la proposición principal. El nexo es súper típico, que es la conjunción sí, por eso no lleva tilde. El sí con tilde, recordad que es adverbio de afirmación. Y en este caso nos encontramos con una forma distinta de denominar a cada una de las partes en las cuales se divide la oración compuesta. Por un lado, la proposición principal, tal y como aparece aquí, sería apódosis. Y la subordinada adverbial que me indica esa condición obligatoria y que se debe cumplir para que se dé la acción de la principal se llama prótasis. Simplemente ese pequeño detalle y nada más a tener en cuenta. Son de las más sencillitas que nos podemos encontrar, aunque pueden venir introducidas por una gran diversidad de nexos. Os voy a poner un ejemplo en la parte práctica donde veréis que nos puede llegar incluso a sorprender. Nos vamos ya con las últimas, que son las comparativas. Estamos comparando, en este caso, el grado de intensidad que se da en una acción. ¿Vale? Entonces, comparamos de la principal, ese grado de intensidad, de la subordinada, respecto de la principal. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estamos comparando y estamos indicando la misma acción en ambas, nos podemos encontrar el núcleo verbal de la subordinada adverbial puede aparecer omitido. Y dices, oye, omitido, qué cosa más rara. Pues si los sujetos sí que nos los encontramos omitidos o elípticos, pero un núcleo verbal, pues sí. ¿Por qué? Porque para no ser redundantes, insisto, si el núcleo verbal es el mismo que el que aparece en la proposición principal, pues lo vamos a omitir. Nosotros simplemente lo tenemos que identificar, ponerlo entre paréntesis y analizar como si fuera una oración normal y corriente. A veces nos faltará información, pero simplemente con poner el verbo, pues es lo justo y necesario como para terminar de poder realizar ese análisis. Bueno, dicho esto de que se trata de ese grado de intensidad en el cual estamos comparando la proposición subordinada adverbial respecto de esa intensidad de la principal, nos vamos a que tenemos distintos grados de intensidad, el de superioridad, el de igualdad y el de inferioridad. De esos tres, pues cada uno va a tener sus nexos característicos y además les van a pasar exactamente lo mismo que aparecía en el caso de las consecutivas con el tanque. En superioridad tenemos más que, en igualdad tan como y en inferioridad menos que. Veis que nos aparece exactamente la misma estructura. Lo primero, una palabra que nos aparece en la proposición principal, que va a funcionar con la correspondiente categoría gramatical y por lo tanto dentro de la función sintáctica correspondiente, que puede ser como determinante o puede ser como adverbio, dependiendo de quién acompañe la información que me esté dando. Y luego el qué y el cómo son los nexos que van a introducir la subordinada. Entonces, parte en principal, parte en subordinada. Lo que aparece en la principal no solo es parte del nexo, sino que va a realizar su función sintáctica y es la segunda parte, el qué o el cómo, el nexo que realmente introduce la subordinada adverbial impropia. Bueno, con esto terminamos la parte teórica y vamos a ver tres ejemplos, de todo un poquito, para que os pueda ilustrar de una manera más sencilla todo lo que son estas subordinadas adverbiales impropias. Así que nos vemos a continuación. Y nos vamos con la parte práctica. En este caso tenemos una subordinada adverbial impropia con función sintáctica y vamos a seguir el mismo esquema que llevamos haciendo desde el principio. Es decir, por un lado, el análisis interrogacional y por el otro, el análisis introracional. Lo primero de todo va a ser
identificar esa subordinada adverbial, ver del tipo que es e identificar la función sintáctica, que no va a tener mayor misterio porque va a ser de complemento circunstancial, como ya hemos dicho en la parte de teoría. Y a continuación haremos el análisis de dentro de las proposiciones. Vamos a ello. El examen me pareció fácil por haberlo preparado con tiempo. Lo primero, como siempre, núcleos verbales. Pareció y haber preparado. Esto os puede parecer un poco raro, pero es porque es un tiempo compuesto. Entonces no os preocupéis, ¿vale? Porque siempre nos pueden complicar un poco la vida, pero utilizar la lógica y el sentido común. Ya veremos y comentaremos alguna cosita cuando estemos justo dentro del análisis intraoracional de esta parte de la oración. A continuación, el nexo. El nexo es por. Es una preposición. No solo lo hemos comentado antes en la parte de teoría, sino que también en las otras subordinadas adverbiales propias, que podemos tener una preposición a modo de nexo. En caso de que aparezca esta, pues simplemente tenemos que fijarnos en que el verbo aparece en infinitivo detrás de ella. Eso no significa que no haya sujeto dentro de la subordinada, sino que, bueno, tiene esa estructura. Simplemente nos vamos a analizar lo que sería la información que tenemos fuera de los paréntesis por si podemos averiguar el sujeto de la subordinada. Lo vamos a ver un poquito más tarde. Nos vamos ahora a ver dónde está la subordinada adverbial impropia. Pues justo la tenemos donde el nexo, que es esa preposición por. Todo lo que aparece aquí es una preposición subordinada adverbial impropia. ¿Y de qué tipo? Pues si me dice el examen me pareció fácil por haberlo preparado con tiempo, podéis utilizar el truco de los nexos comodín. Ya sabéis que el por sí que le hemos puesto, pero el nexo por antonomasia de las subordinadas adverbiales causales es el porque. Yo lo puedo sustituir por un porque, lo único que tengo que hacer es poner el verbo conjugado. El examen me pareció fácil porque lo preparé con tiempo o porque lo había preparado con tiempo. Bueno, se ve que concuerda a la perfección. Además, fijaos en el significado. Es decir, me indica el origen, la causa de la acción de la principal. ¿Por qué el examen me pareció fácil? Por haberlo preparado con tiempo. En esta subordinada recordad que es muy importante fijaros en la información que nos está dando respecto de la principal, porque a veces nos puede jugar una mala pasada el nexo que nos aparece introduciendo esa subordinada. Bueno, pues simplemente, insisto, utilizad la lógica y veréis cómo resultará mucho más sencillo. Bueno, ya hemos dicho que es una subordinada adverbial causal, ¿vale? Indica la causa, indica el origen, así que ponemos proposición subordinada adverbial causal y la función sintáctica que va a tener, que va a ser la función sintáctica del complemento circunstancial correspondiente. Recordad, si tenemos de finalidad o de causa, la función va a ser la de complemento circunstancial y va a ir metida dentro del predicado verbal de la principal. Si no tiene función, vamos a dividir en dos partes esa oración compuesta, en la subordinada adverbial impropia por un lado y en la proposición principal por el otro. En este caso tiene función, complemento circunstancial de causa, y la colocamos. Y terminado el análisis interoracional, nos vamos al análisis intraoracional. Lo primero de todo, analizamos lo que hay fuera de los paréntesis. El examen me pareció fácil. ¿Quién pareció fácil? El examen. Estamos dando una característica o estamos definiendo a este sujeto que es el examen. Así que el sujeto del examen y el resto de la oración, como hemos dicho antes, siempre teniendo ese complemento circunstancial dentro del predicado, sería predicado nominal. ¿Por qué predicado nominal? Porque tenemos uno de los famosos verbos copulativos, que es el verbo parecer. Recordad que los verbos copulativos típicos son ser, estar y parecer. Y luego hay algunos semicopulativos. Los semicopulativos es que se pueden sustituir por los copulativos que dan exactamente la misma información, ¿vale? Como por ejemplo, sentirse. Él se sentía mal, es lo mismo que él estaba mal. Él se sentía feliz, es lo mismo que él estaba feliz. Bueno, pues aquí tenéis, insisto, uno de los más típicos, así que, dicho esto, nos vamos al análisis del sujeto, poquita cosa, tenéis el núcleo que es examen, un sustantivo, y luego el determinante, actualizador o artículo, como vosotros prefiráis. Nos vamos a predicado nominal y dentro de él, pues, tenemos ese me, que es un pronombre personal átono en forma de complemento indirecto, que ya sabéis que puede aparecer en los predicados nominales, y luego
Pues un elemento totalmente necesario para que haya un predicado nominal, que no es solo ese verbo copulativo o semicopulativo, sino el atributo, es esa información que hace que el verbo actúe como copulativo, que indica una característica, cualidad, estado físico o anímico del sujeto. En este caso lo está definiendo, es una característica fácil. Atributo en forma de sintagma adjetival. Fácil es un adjetivo. Dicho esto, el análisis de fuera de los paréntesis ya tenemos, nos metemos dentro de los paréntesis. Por haberlo preparado con tiempo, ya sabéis, el nexo no tiene función sintáctica, así que nos vamos a la información que hay detrás. Haberlo preparado con tiempo. ¿Quién lo ha preparado con tiempo? Aunque el verbo esté en infinitivo, la información que aparece fuera de los paréntesis me dice que soy yo quien lo ha preparado con tiempo. Así que sujeto omitido, yo. Y el resto va a ser predicado verbal, sintagma verbal. Aquí tenéis que tener en cuenta que los verbos a veces nos podemos encontrar un pronombre justo detrás, unido al verbo, pero que hay que separarlo del verbo e identificar la función sintáctica que va a tener. Esto ocurre con los pronombres personales átonos, métese, nos, os, con los pronombres lola, los, las, le y les. En el caso de lola, los, las y le y les está clara siempre la situación que es que va a tener función sintáctica. Y en el caso de métese, nos, os, hay veces que tendrá función sintáctica y hay veces que no. Simplemente tenemos que analizar la situación y verlo. Aquí no hay dudas, es un lo, así que complemento directo. Haberlo preparado. Lo hace referencia a el examen. Y luego, para finalizar, aparece con tiempo. Un sintagma preposicional formado por la preposición con, que ya sabéis que los sintagmas preposicionales siempre se identifica la preposición como enlace y el término que aparece detrás suele ser un sintagma nominal, pero no tiene por qué ser siempre, pero suele ser un sintagma nominal, y que todo ello en conjunto forma ese sintagma preposicional que en este caso tiene la función de modo. ¿Cómo lo he preparado para que el examen me parezca tan fácil? Con tiempo. Complemento circunstancial de modo. Pues nada, ahí lo tenéis, veis que es muy sencillito y a continuación nos vamos con un caso de una subordinada adverbial impropia sin función sintáctica. Va a ser un caso además un poco curioso. Estamos con el segundo ejemplo que decíamos que no iba a tener función sintáctica, que iba a ser una subordinada adverbial impropia de las que hemos visto las últimas y que en este caso, pues bueno, tiene un sentido un poco hiperbólico, pero que alguna vez yo esto lo digo en clase, ¿eh? ¿Qué dice la oración? Dice, como sigas molestando a tu compañera, mi ira se desatará. Bueno, siempre insisto dentro de esa exageración, esa forma de ser tan hiperbólica que tengo. Vámonos a los pasos. Lo primero, núcleos verbales. Núcleos verbales, por un lado, vais a tener, sigas molestando, es una perífrasis verbal de tipo aspectual durativa. Indica que la acción está en proceso, en progreso, que todavía no ha acabado. Y por el otro lado, se desatará. Dicho esto, dos núcleos verbales, vamos a buscar esas dos proposiciones porque como no va a tener función sintáctica, vamos a tener que dividir en la proposición principal y la proposición subordinada adverbial impropia del tipo que sea. Es decir, como no tiene función sintáctica, no va a ir metida la subordinada dentro del predicado verbal de la principal. Así que, nexo, ¿cómo? Y habría gente que como loca, con un como, diría, subordinada adverbial propia de modo, venga, complemento circunstancial de modo, relax, hay que razonar. Mirad qué información me está dando la subordinada. Como sigas molestando a tu compañera, mi ira se desatará. ¿Qué información me está dando? ¿Me está indicando cómo se desatará mi ira? No, no está indicando cómo se va a desatar. De una forma leve, suave, increchendo, como una loca. No. Me está indicando la condición que se debe cumplir para que se dé la acción que aparece fuera de los paréntesis, después de la coma, de esa proposición principal. Entonces, si me indica condición, voy a decir, uy, no sé, no me fío, voy a ver si el nexo comodín realmente me puede sustituir a ese nexo como. No, pues venga, vamos con ello. Si sigues molestando a tu compañera, mi ira se desatará. Sí, tiene sentido. Es decir, no podemos buscar otra información que nos concuerde mejor que esta. Así que, como ya hemos identificado el tipo de subordinada adverbial impropia que es, cogemos, la señalamos y decimos que es una proposición subordinada adverbial
condicional. En las condicionales recordad que tienen nombre propio la subordinada adverbial condicional y la proposición principal. La proposición principal es la que quedaría fuera de los paréntesis y se llama apódosis. Y la que indica la condición para que se cumpla la acción de la principal es prótasis. Así que tienes esas dos partes de la oración compuesta por subordinación adverbial condicional y una vez hecho esto simplemente nos tenemos que ir al análisis intraoracional. Así que, fuera de los paréntesis, división en sujeto y predicado. Mira se desatará. ¿Quién se desatará? Mira. Pues mira va a ser el sujeto, síntoma nominal, y el resto predicado verbal, síntoma verbal. Mi determinante, o actualizador como queráis, irá al núcleo que es el sustantivo. Ese, pues en este caso el se, porque es marca de pasiva refleja, va junto con el núcleo verbal, es decir, yo desato mi ira. Lo que pasa es que mi ira, ahí es el sujeto, es un sujeto paciente y no realiza la acción, sería yo quien realiza la acción de desatarla, y ese lo podéis poner, aunque no es obligatorio, como marca de pasiva refleja. Analizado lo que hay, en este caso, fuera de los paréntesis, que poquita cosa es, en una oración muy cortita, nos vamos al análisis de dentro de los paréntesis. El nexo no tiene función sintáctica, así que analizamos lo que tenemos detrás. Sigas molestando a tu compañera. ¿Quién molesta? Sujeto omitido, tú. Así que el resto, predicado verbal, síntoma verbal. Y solo nos quedaría por analizar el síntoma preposicional a tu compañera. Síntoma preposicional. Dividimos, la preposición es el enlace, el resto el término síntoma nominal, tu determinante o actualizador y compañera el núcleo, que es el sustantivo. ¿Y qué función tiene? Pues aquí siempre cuando tenéis una preposición a tenéis dudas de si es un complemento directo o un indirecto. Bueno, muy sencillo. ¿Es imprescindible o es prescindible? Como sigas molestando, mi ira se desatará. Molestando queda de una manera muy genérica, ¿vale? Entonces, cuando se molesta, se está molestando a alguien. Es como cuando estás a lo mejor en casa y yo qué sé, y escuchas a alguien haciendo obras, o escuchas a alguien con la música a tope, o eres tú el que está con la música a tope y estás molestando, molestas a alguien, ¿vale? No es molestar de forma general a toda la humanidad. Entonces, esa acción recae sobre alguien. Cuando un complemento directo hace referencia a una persona, recordad que utilizamos esa preposición a para indicar la persona sobre la que recae la acción. Justo es lo que tenemos. Como la sigas molestando, ¿vale? Recordad que también tenemos ese truco de sustituir el complemento directo por lo, la, los, las, en este caso la, porque es femenino singular, y luego lo podemos pasar a pasiva. Tu compañera está siendo molestada por ti. Bueno, utilizad los trucos que queráis. Recordad que siempre os digo un montón para que siempre, independientemente de lo difícil que sea la situación, podáis salir de dudas. Así que complemento directo y ya con esta duda existencial, que era si era directo o indirecto, acabamos este segundo ejemplo. Nos vamos con un tercer y último ejemplo, que es un caso muy raro, pero que, como nunca se sabe, vamos a analizar. Por fin llegamos al último caso de la práctica. Es un caso raro, es un caso a veces un poco complicado porque no estamos habituados a analizar las oraciones de este tipo, pero que por eso precisamente más vale prevenir que curar, y vamos a poner un ejemplo para que, aunque nos aparezca este caso tan raro, nosotros sepamos hacerlo. Vamos a ver la oración. Estas navidades compré menos regalos que el año pasado. Sería que el año pasado compré. Será por hecho esa información. Pero nosotros cuando la vayamos a analizar tenemos que poner el verbo entre paréntesis para indicar que es omitido y para que no ande colgando simplemente un sintagma nominal sin ningún sentido dentro de la subordinada. Lo ponemos ahí entre paréntesis, quitamos el punto si queréis, si os hace felices, y lo ponemos de esa manera. Así que, una vez que ya está puesto, analizamos cómo venimos analizando desde el principio. Lo primero, los núcleos verbales. Ahora ya sí, que tenemos dos, porque al principio solo teníamos uno. Tenemos el compré de la proposición principal y el compré que hemos puesto y que podemos identificar como verbo omitido. Verbo omitido, insisto, porque se repite exactamente la misma forma verbal que en la proposición principal. A continuación me voy con el nexo. El nexo, recordad que está distribuido en las dos proposiciones. Parte aparece en la principal, parte aparece introduciendo la subordinada, que sería menos que.
La parte que aparece en la principal, recordad que va a tener función sintáctica, y la parte que aparece introduciendo la subordinada, pues no va a tener función, simplemente introducen esa subordinada, que va a ser la que ponemos entre corchetes. Vale, a continuación, decimos que todo lo que tenemos aquí es una proposición subordinada adverbial comparativa. Ya se está gastando el rotulador de tanto ajetreo. Vamos a ver si tenemos por aquí otro mejor. Comparativa, y luego del grado correspondiente, como es menos que, de inferioridad. Vale, dicho esto, si esta es la subordinada adverbial comparativa, la que queda fuera de los paréntesis es la proposición principal. Pues hecho el análisis interrogacional, nos vamos al análisis interrogacional. Análisis de lo de fuera de los paréntesis. Estas navidades compré menos regalos. ¿Quién compró menos regalos? Sujeto omitido o elíptico, yo. Así que al resto de la oración, predicado verbal, sintagma verbal. Estas navidades es un sintagma nominal que realiza la función de complemento circunstancial de tiempo. Me indica cuándo. ¿Cuándo compré menos regalos? Estas navidades. Estas determinante o actualizador, y navidades el núcleo. Y luego nos vamos a lo que hay detrás del verbo, que es menos regalos. Menos regalos es ¿qué compré? Menos regalos. Complemento directo sintagma nominal. El menos aquí actúa como determinante y es un adverbio, solo tiene una única manera, solo tiene una única forma, por lo tanto es palabra invariable y es un adverbio. Vale, sí, tiene solo una única forma, pero si acompaña a un sustantivo, está actuando como un indeterminante indefinido. Repito, si tenéis una palabra que acompaña y precede al sustantivo, quitando los adjetivos, es un determinante y en este caso de tipo indefinido. Tanto el más como el menos pueden realizar o pueden funcionar de esa manera como determinantes cuando acompañan a un sustantivo, y esto lo vamos a ver bastante a menudo en este tipo de subordinadas, con el más y con el menos. Pues ahí está este determinante o actualizador, tipo indefinido, y regalos, que es el núcleo. Y analizado lo de fuera de los paréntesis, me meto dentro de los paréntesis. Que el año pasado compré. Y recordad, el nexo no tiene función sintáctica, analice lo que tenemos detrás. El año pasado compré. ¿Quién compró? Yo. Si os dais cuenta, también está omitido, que es totalmente necesario para entender el significado completo de la oración, el complemento directo. Pero bueno, simplemente con poner el verbo ya podemos analizar. Y el año pasado es el complemento circunstancial de tiempo que realiza esa comparación entre las acciones en dos momentos distintos. Sintagma nominal, el determinante o actualizador. Pasado es el complemento del nombre o adyacente, como queráis llamarlo, que nos vale de las dos maneras, y año el núcleo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y con esto acabamos lo que sería todo el ciclo que llevamos dedicando desde hace ya unos cuantos días a la subordinación. Espero que os haya servido un poquito, iba a decir, pero yo, por ser presumida, bastante, que os haya echado una mano, que os resulte a partir de ahora mucho más sencillo y que al fin y al cabo ese es el objetivo, el que tengáis muy buena suerte en selectividad con esa pregunta 4A, donde tenéis que hacer ese análisis sintáctico que tiene esa puntuación tan elevada y que realmente en 5 minutos nos la podemos quitar. Cualquier duda, cualquier propuesta, que queréis que analice alguna oración que os han planteado, que habéis visto en un examen, que no tenéis ni idea, yo voy a hacer un par de vídeos más analizando oraciones de exámenes de selectividad de Madrid. Entonces, pues bueno, cogeré un poquito de todo, oraciones más antiguas que eran un poco más largas, más complicadas, que ahora os quejáis mucho, pero no os deberíais de quejar, y luego oraciones que son un poquito más fáciles, es decir, de selectividades más recientes. Cualquier cosita, insisto, simplemente escribís, os contestaremos de manera rápida, no instantánea, pero muy rápida. Y como siempre, ahí tenéis nuestras redes sociales, la página web www.remind.es, y nos vemos en los siguientes vídeos. Ya sabéis, podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Aquí estaremos. Hasta luego.